idea es que haremos una charla de una media hora más o menos, pero a mí me gustaría que luego podamos hablar, ¿no? Un poquito para conocer cuál es la realidad del acceso a estos test y a estos circuitos localmente y que podemos hablar, ¿no? De más las dudas que puedan tener. Voy a hablar un poco de el acceso a los test genómicos como mecanismo para la toma de decisiones clínica y utilizaremos el ejemplo del desarrollo de los inhibidores de PARP en cáncer de próstata, porque es bueno, el que he estado más involucrado y porque es un ejemplo un poquito de cómo a partir de la generación de datos en investigación cambiamos no solo los tratamientos que usamos en la clínica, sino también la manera en que manejamos a los pacientes porque introducimos este profiling genómico, ¿no? Que hasta ahora no estábamos haciendo en el campo del cáncer de próstata. Bueno, estos son algunos disclosures. El más importante es que, como comentaban, la actividad está sponsorizada por AstraZeneca. Entonces, cuando hablamos de medicina de precisión, yo siempre intento diferenciar, ¿no? Entre lo que hacemos en investigación y la realidad en la práctica clínica. En la práctica clínica, ¿qué es lo que necesitamos para implementar estas estrategias? Pues yo lo suelo dibujar como un triángulo. Necesitamos un tratamiento, primero, porque si no, no tiene sentido todo lo demás, ¿no? Necesitamos que este tratamiento identifique una población concreta, es decir, necesitamos que haya una población que se beneficie de este tratamiento y que el resto de la población no se beneficie, porque si no la estratificación no tiene sentido. Y necesitamos tener un test que se pueda hacer en muestras clínicas y que nos identifique quiénes son dentro de toda la población de pacientes aquellos que se puedan beneficiar del tratamiento. Y las tres cosas son igual de importantes. Y muchas veces en ensayos clínicos nos centramos en desarrollar el tratamiento y dejamos estas dos un poco de lado para cuando ya el fármaco está aprobado, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos es que cuando tenemos acceso al fármaco realmente no tenemos las herramientas para identificar esta población en nuestra práctica clínica. En cáncer de próstata metastásico sabemos que alrededor de un 20-25% de los pacientes con enfermedad metastásica van a tener alteraciones a nivel genómico en genes relacionados con la reparación del daño al DNA. Hay una parte muy, muy, muy pequeña que son los pacientes con alteraciones de mismatch repair genes y que se parecen más a cánceres colorectales hereditarios, cánceres de endometrio, pero esta es una población diferente, la cual no voy a cubrir hoy. Me centro sobre todo en aquellos pacientes que tienen mutaciones en los genes de la recombinación homóloga, lo que llamamos HRR, ¿no? Por las siglas en inglés, sobre todo BRCA1 y BRCA2, pero también pues, ATM, PALB2, BARD1, BRIP1 y otros que, pese a ser poco prevalente, cuando los juntas todos, llegas a este 20% de prevalencia. Sabemos que estos pacientes tienen un comportamiento del tumor más agresivo que otros pacientes, pero también sabemos que estos tumores, y esto lo hemos aprendido durante 10, 20 años en exámenes de laboratorio, estos tumores son más sensibles a ciertas familias de tratamiento, entre ellas los inhibidores de PARP y las quimioterapias que causan daño al DNA, como por ejemplo los platinos. ¿Qué son los inhibidores de PARP y cómo funcionan? Son una familia de fármacos que inhiben una proteína que se llama PARP1, ¿vale? PARP hay muchas, son proteínas que tienen diferentes funciones en la célula, pero PARP1, sobre todo, se dedica a reparar los estadios iniciales del daño al ADN. Entonces, se pueden imaginar cuál es la lógica aquí. Si tenemos un daño al ADN que es, digamos, todavía poco agresivo, pero bloqueamos PARP, ese daño sigue creciendo y se convierte en un daño completo. La célula tiene que reparar ese daño completo. En aquellos tumores donde los sistemas de reparación no funcionan bien, si damos un inhibidor de PARP, este daño que se acumula no se puede reparar y la célula acaba entrando en una catástrofe y se muere. Esto es lo que le llamamos letalidad sintética, que es un concepto descrito en biología, pero aplicado a la medicina del cáncer. Dos eventos que cuando pasan por separado, ninguno de los dos son letales para la célula. Una célula puede tener defectos en los genes reparadores y seguir sobreviviendo. De hecho, crece más. Una célula normal le podemos dar un inhibidor de PARP y no se muere porque tiene sistemas de backup. Pero cuando le damos un inhibidor de PARP a una célula que tiene un defecto en la reparación, cuando las dos cosas pasan a la vez, la célula muere. Por eso le llamamos letalidad sintética. Solo es letal cuando combinamos los dos eventos a la vez. Y este es el principio por el cual ya hace 15 años empezaron a desarrollar los inhibidores de PARP en cáncer de ovario, porque sabíamos que había mujeres portadores de mutaciones de BRCA. Pero lo interesante es que luego en cáncer de próstata empezamos a ver que estas mutaciones también aparecen, y no solo hereditarias, sino que a veces aparecen de nuevo en los tumores metastásicos.
Ojo, luego hablaremos. Cuando hablo de los tumores metastáticos, quiero decir los tumores de los pacientes metastásicos. No que aparezcan en la metástasis en sí, porque también están en el tumor primario, pero de aquellos pacientes que tienen enfermedad agresiva metastásica. ¿De acuerdo? Entonces hicimos un primer estudio utilizando olaparib, que es un inhibidor de PARP, donde tratamos a 50 pacientes con cáncer de próstata metastásico y les cogimos una biopsia al iniciar tratamiento. Eso les estoy hablando de hace 10 años, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Londres. Les tratamos a estos 50 pacientes y vimos que algunos de ellos respondían. Entonces, en esa época estábamos desarrollando las técnicas de secuenciación para estas pequeñas biopsias metastásicas y empezamos a secuenciar esas muestras. Y lo que vimos es que había bastante overlap entre aquellos pacientes que respondían al tratamiento y aquellos pacientes que tenían mutaciones en estos genes a nivel de la biopsia. Sobre todo, como ven aquí en la parte de arriba, aquellos pacientes que tenían mutaciones en el gen BRCA2, que era el que ya conocíamos como relacionado con la respuesta a este fármaco. Lo que no sabíamos es que había pacientes con cáncer de próstata con estas mutaciones, pero también vimos mutaciones en otros genes, ¿no? Y esto nos llevó a hacer un segundo ensayo probando esto en una población más definida, pero también llevó a que otras compañías, esto por cierto era un ensayo académico que hacíamos en el Institute of Cancer Research, entonces llevó a que varias compañías que tenían inhibidores de PARP empezaran a desarrollarlos en cáncer de próstata. Y habrán oído hablar de oraparib, niraparib, talazoparib y rucaparib. Para los 4 hay ensayos fase 2 y son resultados más o menos similares, así que no voy a entrar en cada uno de ellos por separado. Que sepan que también hay un PARP inhibitor que se llama beliparib, pero es mucho menos potente y de hecho se ha discontinuado en ensayos de monoterapia, de que todavía en algunos tipos tumorales se está probando como un partner para combinación con otros fármacos, ¿vale? Pero los 4 primeros son los que se están desarrollando en cáncer de próstata. Olaparib y rucaparib, de hecho, ya están aprobados en cáncer de próstata en Estados Unidos, olaparib en Europa también. Niraparib y talazoparib no están aprobados como monoterapia, sí en combinaciones y ya sí que tenían aprobaciones previas en cáncer de ovario o mama, respectivamente. Pues le digo, nosotros hicimos este segundo ensayo donde lo que hicimos ahora, en vez de tratar a pacientes sin saber nada sobre su tumor, solo voy a tratar a aquellos pacientes que tengan mutaciones, con la hipótesis de que si hago eso voy a incrementar la tasa de respuestas, como para validar el concepto de que ese biomarcador era el que se asociaba a las respuestas. Y sí, al tratar a los pacientes basados en la presencia de mutaciones, prospectivamente vimos que la tasa de respuesta subía de un 30% a un 50 y pico por ciento, porque realmente estábamos concentrando en aquellos pacientes que respondían mejor, ¿no? Pero también al tratar, esto fue un ensayo con casi 100 pacientes con mutaciones, empezamos a ver que en realidad depende del gen que estaba mutado, la respuesta era más larga o más corta. Esto en realidad no es sorprendente. Esto en los modelos de laboratorio ya lo sabíamos, que un modelo celular cuando pierde BRCA es mucho más sensible que si pierde ATM o pierde otros genes como FANK. ¿De acuerdo? Pero esto lo demostramos entonces en pacientes. Los pacientes con mutaciones de BRCA, como ven aquí, tenían unas respuestas muy duraderas y muchos de ellos recibían el tratamiento por más de un año. Estamos hablando de pacientes en segunda o tercera línea de la resistencia a la castración. Mientras que pacientes con mutaciones en ATM, algunos respondían, pero es verdad que muchas respuestas eran de menor duración. Entonces, que como ven, alguno también pasaba más de un año. Yo creo que uno de los trabajos que tenemos que hacer en los años venideros es entender qué diferencia aquellas mutaciones ATM que realmente condicionan grandes respuestas que las que no. Bueno, se ha hecho un fase 3 con olaparib, que es el ensayo Profound, el cual fue positivo comparado con un segundo agente hormonal y este fármaco está aprobado en monoterapia para pacientes con estas mutaciones. Sí que depende del país, hay diferencia en cuál es la población. Por ejemplo, aquí en España lo tenemos aprobado para pacientes con mutaciones en BRCA1 y BRCA2. En Estados Unidos es para pacientes con mutaciones en cualquiera de las 15 genes que se incluyeron en el ensayo, ¿no? En realidad, más allá de BRCA1, BRCA2, ATM y CDK12, todos los demás son mutaciones presentes en un 1 o un 2% de los pacientes, con lo cual, a nivel de número de pacientes, tampoco hay tantísima diferencia entre las aprobaciones de un país en otro, más allá de ATM y CDK12. Y yo creo que el gran legado de Profound es que fue el primer ensayo que validó el concepto de selección por biomarcador para un tratamiento en cáncer de próstata y que de hecho ha llevado a que el tratamiento, a que las recomendaciones clínicas sean de secuenciar a los pacientes. Hace unos meses vimos el ensayo Triton 3, que es muy parecido a Profound, pero con rucaparib y en este caso permitía que la rama control podía llevar o un segundo tratamiento hormonal
o quimioterapia. Y se vio básicamente lo mismo, que era superior tanto a la quimioterapia como al segundo agente hormonal y que cuando empezabas a desgranar las poblaciones, en el grupo de BRCA tenías mucha más actividad que en el grupo de mutaciones de ATM. En Profan, como les decía también, cuando separas por grupos de pacientes, pues también ves que gran beneficio en los pacientes con BRCA1 o BRCA2 y en los otros es más difícil definir y posiblemente necesitamos todavía más herramientas para identificar qué pacientes se pueden beneficiar o no, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que responden y por tanto a la hora de discutir opciones terapéuticas con estos pacientes hay que tener en cuenta esta opción. Estos fármacos ya están aprobados, ya han llegado a nuestra práctica clínica, es un fármaco nuevo con un mecanismo de acción muy diferente a los antiandrógenos y por tanto tenemos que aprender a utilizarlos y tenemos que aprender su perfil de tolerabilidad, ¿no? La mayor toxicidad de los inhibidores de PARP es a nivel hematológico, sobre todo anemia. Con lo cual es importante que cuando prescribamos estos fármacos, hagamos contajes de células rojas y de células blancas y de plaquetas regularmente a nuestros pacientes, porque más de la mitad desarrollan anemia y hasta una cuarta parte desarrollan anemia grado 3 superior, que quiere decir que en algún momento necesitan o que se pare el fármaco o hacerles una transfusión. Por lo tanto, es una cosa que hemos de tener en cuenta y que hemos de seguir a estos pacientes. La toxicidad gastrointestinal a nivel de náuseas o anorexia sí que está presente, pero suele ser grado 1 y se tolera bastante bien. Raramente va a haber problemas serios por toxicidad gastrointestinal en estos pacientes con cáncer de próstata, lo cual fue una sorpresa positiva, porque en cáncer de ovario, que ya veníamos utilizando estos fármacos de hace años, sí que hay bastante toxicidad gastrointestinal, ¿no? Y pensamos que probablemente este mejor perfil en los pacientes con cáncer de próstata es porque no son pacientes que tengan carcinomatosis peritoneal, como las mujeres con cáncer de ovario, ni suelen ser pacientes que hayan recibido 3 y 4 líneas de taxanos y platinos como los pacientes con cáncer de ovario, ¿no? O sea que en este sentido, bueno, una cosa muy positiva es que vimos que la tolerancia a nivel gastrointestinal es muy buena. ¿Cuándo aparecen estas toxicidades? Pues es importante saberlo de cara a planear el manejo de nuestros pacientes, ¿no? La toxicidad gastrointestinal, como les digo, es poco relevante y cuando aparece suele aparecer las primeras 2-3 semanas de tratamiento. La anemia suele aparecer entre el mes 2 y el mes 4 de tratamiento. ¿Por qué? Porque simplemente los glóbulos rojos tienen una vida media en nuestro cuerpo de 2-3 meses, con lo cual durante los primeros meses, por mucho que esté afectando a la médula ósea, estás viendo los glóbulos rojos que el paciente ya tenía antes de empezar el tratamiento, ¿no? El tercer, cuarto, quinto, sexto mes es cuando realmente vemos anemia y, por tanto, durante los primeros 6 meses se recomienda que se hagan contajes, hemogramas, al menos mensuales a estos pacientes. Si pasados los 6 meses el paciente no ha desarrollado toxicidad hematológica, es muy raro que vaya a hacer anemia después, ¿de acuerdo? Pero estos primeros 6 meses sí que es importante hacer un control estricto del hemograma de estos pacientes. En base a estos resultados, varias guías internacionales ya recomiendan ofrecer testeo genómico a todos los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración y en muchos casos también ya recomiendan extenderlo a todos los pacientes con cáncer de próstata metastásico por las implicaciones terapéuticas, pero también por las implicaciones a nivel de que la mitad de estas mutaciones vienen de una mutación germinal hereditaria, con lo cual tiene implicaciones también a nivel de cáncer hereditario para los familiares de los pacientes. Tradicionalmente, ¿no? En el mundo del cáncer de mama y cáncer de ovario, diagnosticabas a una paciente y acababas testando a sus hijas. Ahora estamos viendo una situación muy curiosa en la cual a veces pacientes de cáncer de mama acaban haciendo que se teste a sus padres, que son los que están desarrollando el cáncer de próstata, ¿no? Con lo cual, bueno, es un cambio muy interesante en el manejo, pero la idea principal es que todos los pacientes con cáncer de próstata metastásico deberían hacer un despistaje para mutación germinal e idealmente, si se puede, ya somático, porque entonces también vemos la implicación terapéutica. Entonces, ¿estamos preparados para hacer testeo genómico a todos nuestros pacientes? Este es el gran reto, ¿no? Porque hasta ahora hemos desarrollado estos test en el concepto de la academia, lo que yo llamo la burbuja académica, de centros con muchos recursos, con laboratorios in-house, con mucha experiencia, con la tecnología dentro de la casa, ¿no? Y ahora lo tenemos que hacer para todos los pacientes, la mayoría de los cuales no reciben tratamiento en estos hospitales, reciben en hospitales muy buenos, pero que no tienen experiencia en este campo, ¿no? Con lo cual, esta escalabilidad del testeo es algo que a mí y a muchos nos preocupa mucho, de que la tenemos que hacer bien para no crear un riesgo de inequalities, no sé en castellano, de desavinencias, desigualdades
entre el tratamiento que reciben los pacientes, el manejo que reciben según de dónde vengan, ¿no? Por un acceso irregular a los test o, más importante, por un acceso irregular al conocimiento para interpretar los test, que es tan importante como el acceso a los test. Luego también hay un factor que es que la mayoría de estos estudios se han hecho en unos pocos países y sabemos que a nivel genómico los tumores pueden ser diferentes en diferentes comunidades con diferente background étnico o por nacionalidades o por muchos motivos. Con lo cual también es importante generar datos a nivel local de cada país que nos ayude a entender mejor cuál es la población real con la cual estamos conviviendo y que puede llevar a, bueno, pues pequeños ajustes en cómo preparo el despliegue de estos test a nivel de la comunidad más grande. ¿Qué podemos hacer para mejorar este aterrizaje en el mundo real? Pues para empezar, asumir que el centro del proceso terapéutico es el paciente, no es el hospital ni es el médico. Con lo cual, a veces un paciente recibirá tratamiento en el hospital A, pero el testeo se hará en el hospital B. Y hemos de facilitar que se puedan compartir muestras y datos entre centros que tienen diferentes expertises para el beneficio del paciente, que es que han de estar en el medio, ¿no? Hemos de generar marcos de trabajo que miren el valor de las diferentes intervenciones que hacemos a nivel de tecnología, de infraestructura, para poder priorizar aquellas que son más importantes. Y tenemos que educar a los médicos, a urología, a oncología, a todas las especialidades, a patología involucradas en el manejo del paciente con cáncer de próstata, porque esto es parte de la evaluación del paciente, igual que lo que es entender qué es el Gleason, es entender que según el perfil genómico el paciente va a tener más o menos riesgo de que su enfermedad sea más agresiva o más o menos posibilidades de beneficiarse de un tratamiento. Y esto implica un reaprendizaje de algunos conceptos que es importante que hagamos llegar a todos los médicos que están involucrados en el manejo de los pacientes con cáncer de próstata desde todas sus vertientes, ¿no? Y también, y esto ya es más a nivel de la academia, desarrollar herramientas que semiautomaticen la interpretación para que no todo recaiga en el médico leyendo el informe, sino que pueda haber herramientas que ayuden a interpretar qué mutaciones son relevantes y cuáles no. Este testeo se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer, como les decía, a nivel de ADN germinal. Esto es importante para encontrar las mutaciones hereditarias que pueden ser relevantes para las familias, pero te vas a dejar todas las mutaciones que no son hereditarias, que son la mitad, con lo cual tiene un interés limitado de cara a terapia. De cara a terapia hay que secuenciar muestras de tumor y para eso se puede hacer a partir de las muestras diagnósticas de archivo, haciendo una biopsia nueva al paciente o últimamente se han desarrollado técnicas de biopsia líquida que lo que hacen es a partir de una muestra de sangre encontrar restos del tumor y conseguir suficiente DNA tumoral en la sangre para poder hacer una secuenciación. Cada una de ellas tiene ventajas, inconvenientes, limitaciones. No hay una que sea la única opción o la mejor opción, cada una tiene ciertas indicaciones y lo que hemos de aprender es cuál es la que yo puedo dar en mi sistema clínico y a partir de ahí cuáles son las limitaciones que tiene y cuándo he de buscar otros recursos. Entonces, ¿qué pasa por secuenciar un tumor original, ¿no? Una muestra de diagnóstico? Bueno, que probablemente cuando el paciente sea candidato a tratamientos basados en biomarcadores genómicos ya habrá recibido varias líneas de tratamiento. Y aquí hay la duda de si esas líneas de tratamiento van a condicionar una evolución del tumor que nos haga que este testeo genómico se vea alterado, ¿no? Como les decía, las mutaciones germinales no se van a ver alteradas nunca, siempre van a estar ahí y es importante reconocerlas porque tienen implicaciones más allá del paciente. Hemos cifrado en alrededor de un 10%, en algunas series un poco más, pero luego cuando ves series de Real World está alrededor de un 10% los pacientes que tienen mutaciones hereditarias, pero esto cambia mucho de un país al otro, con lo cual, insisto, es muy importante generar datos locales para dimensionar la infraestructura que necesitamos en nuestros servicios médicos para luego referir a todos estos pacientes a consejo genético. Yo creo que en esto el rol de los urólogos y de los oncólogos está cambiando mucho, porque hasta ahora tú enviabas un paciente a consejo genético si tenía muchos familiares con cáncer de próstata y ellos ya harían el consejo, el aconsejamiento, explicaciones y si el test es positivo se lo explicarían. Ahora aquí nos vamos a encontrar muchos pacientes que al hacerles el testeo somático del tumor ya encuentras algo que sospechas que es germinal, con lo cual sí que les vas a enviar a un especialista, pero ya tienes
una alta sospecha de que la tiene, con lo cual la explicación que le hemos de dar al paciente es diferente. Y por tanto, pues de nuevo, pues hemos de reeducarnos en entender cómo manejar estas situaciones, ¿no? Si utilizamos estas biopsias originales de tejido de archivo, hay dos dudas. Una, son buenas a nivel técnico y otra, son buenas a nivel de representación biológica. Lo decía, las mutaciones van a cambiar. A ver, a nivel técnico, el problema es que cuando hacemos biopsias de próstata, pues esto lo sabrán mejor ustedes, son muestras súper pequeñas, ¿vale? Y que además, desde que al paciente se le diagnostica hasta que se ha vuelto resistente a la castración, pueden haber pasado bastantes años. Y el DNA en parafina tiende a degradarse con los años, con lo cual sabemos que hay un porcentaje de pacientes cuya muestra no va a dar resultados concluyentes. Y dirán, bueno, pues utilicemos la prostatectomía, que es grande. Sí, pero más de la mitad de los pacientes metastásicos ya son metastásicos de novo y por tanto nunca han tenido una prostatectomía, ¿no? Con lo cual este es un reto que nos encontramos en el día a día y se estima que entre un 20 y un 30% de las muestras pueden no ser susceptibles de secuenciación por un problema técnico, ya sea porque haya muy poca cantidad o porque el DNA se haya degradado. Aquí ven que en el estudio Profound era incluso mayor. Yo creo que esto en la vida real no es tanto, no es un 40% que fallan, están más entre un 20 y un 30. Aquí, por ejemplo, en Vall d'Hebron hemos hecho ahora ya más de 200 casos y estamos entre un 15 y un 20% de fallos. Y no es porque seamos más listos ni más buenos que la gente de Foundation Medicine. Es simplemente porque cuando esto ya en un ensayo clínico envías una muestra y es o sí o no, no tienes oportunidad de repetir, ¿no? Pues aquí, si son muestras nuestras del hospital y vemos que nos quedamos cortos, pues se coge otro bloque de la misma biopsia y extraes más, ¿no? Entonces, bueno, el hacerlo a nivel local te da cierto margen para mejorar un poquito los circuitos, cosa que en un ensayo clínico con un laboratorio externo es más difícil. Pero yo creo que sí que el 20% es un número bastante realista, entre un 20 y 25 de las muestras que van a fallar. Y por tanto, cuando yo a un paciente le digo que le quiero secuenciar el tumor, le tengo que explicar, pero ojo, hay un 20-25% de posibilidades de que usted vuelva de aquí a un mes y le diga que en realidad no tengo resultados y tengo que volver a empezar. Y esto es importante, tener esta conversación con el paciente, porque si no somos conscientes de ellos, frustra al paciente y frustra al médico. Yo tengo compañeros que después de 3-4 test inconcluyentes dejan de pedir test. Y esto es un problema porque le estamos dejando de ofrecer una opción potencialmente beneficiosa al paciente, ¿no? Y es por esta frustración, y la frustración se combate pues con la educación y con ser todos conscientes, tanto los profesionales sanitarios como los pacientes, de que hay este riesgo. ¿Cómo podemos disminuir? Bueno, primero, siendo todos conscientes de que esto va a pasar. Por tanto, ya cuando se hace la biopsia inicial, no nos quedemos corto en el tejido que cogemos, porque hemos de saber que esa biopsia diagnóstica de aquí a unos años se puede tener que utilizar para un test genómico. Obviamente, armonizar protocolos, tanto a nivel de la obtención de la muestra, de su procesamiento, y esto pues es algo más fácil porque nuestros laboratorios de patología pues están acostumbrados a implementar nuevos SOPs. Recomendamos también que cuando los patólogos miren los bloques diagnósticos, se hagan informes separados por cada bloque que se ha obtenido en la biopsia, de manera que luego el día que quieras secuenciar esa biopsia sepas cuál es el bloque con mejor calidad, ¿de acuerdo? Y luego también lo que decía, el concepto de mejorar el proceso de consentimiento para poder explicarle al paciente a priori cuáles son los problemas que pueden aparecer y trabajar juntos entre las diferentes especialidades médicas para asegurar que estamos dándole un servicio al paciente en el centro. Segunda pregunta, ¿pero a nivel biológico estas muestras son válidas o estas mutaciones solo aparecen más tarde? Porque claro, hay este estudio que yo utilizo en todas mis presentaciones, del cual yo estoy involucrado, que me dice que cuando comparo tumores primarios aquí en el eje de la SIS con tumores metastásicos, aquí en el eje de la SEQIC, si miras la prevalencia, BRCA está mucho más alterada en los tumores metastásicos que en los primarios. Y dirá, hombre, pero entonces, ¿por qué está secuenciando tumores primarios? Bueno, porque este estudio, cuando lo hicimos, lo que cogíamos eran tumores primarios de prostatectomías, con lo cual pacientes con enfermedad localizada que raramente van a metastatizar, con metástasis de pacientes metastásicos. Entonces, aquí hay una doble dimensión que estás comparando diferentes muestras, pero también estás comparando diferentes enfermedades. Cuando hemos hecho estudios
comparando tumores primarios versus metástasis de pacientes metastásicos, en realidad esta diferencia desaparece. Sigue habiendo diferencia en AR, sigue habiendo diferencia en P53, en el gen del retinoblastoma, pero las diferencias a nivel de BRCA, ATM, CDK12 desaparecen. Con lo cual, las mutaciones de los genes HRR son eventos tempranos en los pacientes metastásicos y, de hecho, son parte del motivo por el cual este paciente desarrolla metástasis y la muestra diagnóstica es buena. Es decir, si la muestra diagnóstica es buena a nivel técnico y no encuentra mutaciones, raramente vale la pena repetir la biopsia para volver a secuenciar para encontrar mutaciones de BRCA. Otra cosa es que luego, en el contexto de investigación, busquemos otras cosas. Pero para estas mutaciones en concreta, el tumor primario suele ser muy representativo de la enfermedad metastásica. Aún así, como les decía, pues hay veces que no vamos a poder obtener resultados por motivos técnicos y podemos recurrir a un recurso que es la biopsia líquida. La biopsia líquida, como ejemplificamos en este dibujito, es coger una muestra de sangre y ahí dentro de todo lo que hay en nuestra sangre se pueden encontrar células tumorales que circulan por la sangre y se pueden encontrar cadenas de DNA sueltas que pertenecen al tumor y que han sido secretadas a la circulación por las células tumorales. Y esto es algo que pasa constantemente cada día, ¿no? Esto en el contexto de enfermedad localizada, no en cáncer de próstata, pero en otros tipos tumorales, se está empezando a desarrollar como método diagnóstico o incluso para detectar enfermedad residual postcirugía, ¿no? Por ejemplo, en vejiga y en pulmón hay mucho trabajo en este campo de si eso te puede servir para indicar tratamientos adyuvantes. En el cáncer de próstata, de momento, no tenemos datos para diagnóstico, pero sí que es una herramienta para secuenciar el tumor del paciente sin necesidad de volver a hacer otra muestra de biopsia. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pongo aquí, que ahora les voy a explicar. Depende de que consigamos muchas cadenas de tumor, de DNA del tumor, porque si hay muy pocas, se pueden imaginar que quedarán diluidas entre gran cantidad de células normales y va a ser muy difícil de conseguir resultados. Con lo cual, lo que hemos de hacer es recoger muestras donde pensemos, y ahora explico qué quiere decir pensemos, que va a haber mucha cantidad de DNA tumoral en la sangre. Sabemos que el DNA tumoral en la sangre es un marcador pronóstico, es decir, aquellos pacientes que tienen mucha cantidad de DNA en la sangre van peor. Y esto se ha visto, como ven aquí, tanto para ensayos con taxanos, con abiraterona o enzalutamida o también con olaparib. Esto es el estudio correlativo que presentamos de Profound. ¿Por qué? Porque como más tumor haya, como más volumen de enfermedad tenga el paciente, más cantidad de DNA. Es decir, la biopsia líquida es más útil como más enfermedad tenga el paciente. Si te vas a pacientes con enfermedad localizada o recidiva bioquímica, no hay prácticamente DNA tumoral en la sangre. En cambio, si te vas a un paciente con 10 metástasis óseas, es probable que haya mucha más cantidad y ahí sí que la biopsia líquida nos va a ser más útil. La biopsia líquida nos sirve también para encontrar mecanismos de resistencia, por ejemplo. Esto es relevante para estudiar resistencias a viraterona o a enzalutamida, pero vemos que podemos hacer secuenciación. Aquí ven un estudio de genómica, como el que les enseñé antes, pero vas a biopsia líquida y encuentras, ¿no?, pues las mutaciones de BRCA, de ATM, de todos los otros genes, las puedes encontrar más o menos con parecida calidad, siendo conscientes de algunas limitaciones. Por ejemplo, yo les decía, ha de ser un paciente que tenga bastante enfermedad y también que esa enfermedad esté activa. En este estudio del grupo canadiense de Alex Wyatt, lo que hicieron es coger muestras de biopsia líquida en pacientes metastáticos hormón naïf antes de recibir el ADT, aquí a la izquierda, o cuando ya llevaban unos cuantos días después de la primera inyección de ADT. Y lo que vieron es que la cantidad de DNA en la sangre, representada por la altura de estas barras, a la que ya habías empezado el ADT, era muy difícil encontrar, porque el tumor empieza a responder, las células empiezan a morir y como la vida media de este DNA es de solo 2 horas, a la que el tumor está regresando, deja de haber DNA circulante en la sangre. Con lo cual, si yo tengo un paciente y le quiero hacer una biopsia líquida, cójanle la muestra antes de darle la primera inyección de ADT, porque si no la posibilidad de que ese resultado me sirva de algo es muy baja. Luego, no todos los tipos de alteraciones genéticas se pueden detectar en biopsia líquida. Las mutaciones sí, pero hay, por ejemplo, en BRCA, el gen se puede perder por mutación
o por deleción, que es como que se ha cortado el gen y ha desaparecido del genoma. Ese tipo de deleciones es técnicamente muy difícil de detectar y necesita realmente que haya mucha cantidad de DNA tumoral en la sangre para detectarlo. Y esto es lo que vimos esta es la serie de Profound, ¿vale? Los mismos pacientes, tumor y ctDNA, las mutaciones, que son todos estos colores, ven que súper concordante, cada columna es un paciente y ven que tiene el mismo color, pero el azul, que son las deleciones, ves que algunas sí, pero hay muchas que luego no éramos capaces de detectarlas en la biopsia líquida por esta complejidad técnica añadida, ¿no? Con lo cual, ¿es una opción de test muy potente? Sí, pero hemos de ser conscientes de las limitaciones que tiene. Hasta aquí un poquito, pues, la idea que el cáncer de próstata está enriquecido en las formas metastásicas para mutaciones en los genes de HRR, que estos tienen valor pronóstico, tienen valor como biomarcador de riesgo a nivel germinal, pero también tienen valor predictivo para el tratamiento con inhibidor de PARP, que es la primera familia de fármacos con una indicación dirigida por biomarcador en cáncer de próstata metastásico. Saber que podemos utilizar las biopsias diagnósticas, pero que en alrededor del 20 al 20 y pico por ciento de los casos pueden dar fallo técnico. Y en ese caso, tenemos alternativas como repetir las biopsias de las metástasis o hacer la biopsia líquida, pero focalizándonos en pacientes que tengan bastante tumor, enfermedad metastásica e idealmente cogiendo la muestra cuando la actividad está progresando activamente. Y todas estas cosas requieren de que todos los profesionales involucrados en el paciente, los que cogen la biopsia, los que la procesan, los que analizan en el laboratorio, el médico que toma la decisión, nos coordinemos para poder conseguir la mayor información posible y utilizarla de la mejor manera para los pacientes. ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues lo que les decía, tenemos que tener este triángulo en mente cuando desarrollamos un nuevo fármaco y en los ensayos clínicos lo tenemos en cuenta, pero es cierto que hasta ahora la medicina de precisión se ha basado en una mutación, un fármaco, ¿no? Y esto que, a ver, que bastante es, nos ha costado muchos años llegar hasta aquí y los inhibidores de PARP son el mejor ejemplo, pero yo creo que en los próximos años lo que vamos a ver es, a medida que somos capaces de generar más y más información de diferentes tipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ejemplifico, pues mutaciones, histologías, pruebas de imagen funcional, ahora con la aparición del PET-PSMA, ¿no? Pero también factores clínicos del paciente, yo creo que vamos a evolucionar hacia construir modelos predictivos de riesgo, donde podamos predecir a nivel individual del paciente si son candidatos o no para una u otra terapia, pero ya no basados en una mutación, sino en muchos conceptos integrados. Esto todavía no estamos ahí ni siquiera a nivel de investigación, con lo cual para que llegue a la práctica clínica tardará. En la práctica clínica todavía solemos utilizar algoritmos, ¿no? Tipo diagrama de árbol. El concepto de que haya varios factores incorporados en el mismo diagrama es algo complejo a nivel de la mente humana, ¿no? Y probablemente para esto necesitaremos la ayuda de tecnologías de inteligencia artificial que nos ayuden a hacer integración de datos para crear estos modelos predictivos. Pero yo creo que en 5 o 10 años donde vamos a ir es que no es mutación de BRCA fármaco, sino que es genoma, más imagen funcional, más datos clínicos y podré calcular, en base a estos algoritmos, cuál es la probabilidad de respuesta a cada uno de los fármacos y a partir de ahí decidiré cuál es la mejor estrategia para el paciente.